Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pablo Rotigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio y CEO fundador de Atómico 3. Bueno, hoy les quiero comentar un poco cómo fueron dándose los pasos de la cartelización de la industria minera en Argentina. Principalmente sobre el tema litio, cómo fueron esos pasos, porque como es un mercado tan embrionario, que hoy por hoy se empieza a desarrollar y empieza a mostrar todo su potencial. Cuando empezamos a tratar allá por el 2020 la situación de crear una cámara y de poder impulsar la formación y la transparencia de los precios, es donde encontramos la gran resistencia del sector minero argentino. O sea, acá no se quería visualizar la importancia de ser formadores de precios, una cosa tan importante para el desarrollo de que las compañías que fabriquen baterías, caso que todavía en Argentina no hay, puedan comprar el carbonato y obviamente producir las baterías, lo cual se genera la transformación de materias primas regional, un impacto directo y generación de empleo, etcétera, etcétera. Pero parece ser que todo eso no era lo que tenían en planes. Básicamente se hablaba de planes extractivos y es lo que realmente representó esta caracterización de la industria, donde todavía siguen mintiendo a diestra y siniestra con la información, diciendo que algunas empresas son principales exportadores, son tres las empresas, o sea, lo cual hoy por hoy las compañías que exportan aproximadamente 33.000 toneladas anuales, representadas en tres compañías, o sea, muy poco todavía, de acuerdo a los proyectos mineros en diferentes etapas, lo cual pasaron ya 4 años y claramente todavía tenemos ese porcentaje de exportador todavía sin superarse de tantas proyecciones y mentiras que han dicho sobre la industria en Argentina. Y esto está muy visible en cada reporte de funcionarios y también de determinados sectores, donde anunciaban con bombos y platillos las grandes inversiones y las grandes exportaciones. Bueno, obviamente un punto fundamental, la no consideración del litio commodity, representó formalmente el por qué presentamos la denuncia sobre la subfacturación y esto dio con forma de concatenarse de que la justicia federal procesó y embargó justamente el determinado delito que habían ocasionado sobre el Estado argentino, sobre la subfacturación del precio del carbonato de litio. Esa es la causa 3309-2023 que impulsó esta Cámara. Nadie se animó a hacer ninguna denuncia, simplemente hubo un montón de anuncios y de informaciones, pero claramente nadie tuvo el coraje de expresar verdaderamente lo que estaba pasando con la industria litífera en Argentina. Y por eso, bueno, obviamente fuimos atacados, fuimos ridiculizados en todos los aspectos, hasta llegar al punto de lo que hoy venimos trabajando sobre la industria que se llama tokenización de activos, que es justamente la visibilidad y transparencia en todos los aspectos. Y acá vamos a dar una explicación concreta de la situación con relación a cómo se fueron dando los diferentes tipos de desarrollo de esta cartelización. Principalmente arrancamos con la Mesa Nacional del Litio, una mesa que fue conformada por los gobernadores, del cual se hablaba del litio no commodity. Y eso es ya un hecho grave, no solamente grave, sino que un hecho que permitió la cartelización. Veníamos de proyectos totalmente anclados por falta de financiamiento de la gestión anterior, y cuando agarra la gestión en la pandemia, en la presidencia de Alberto Fernández, claramente las empresas que necesitaban ese recurso, el financiamiento para desarrollarse, lamentablemente se vieron opacadas y con una carencia sideral para el propio desarrollo de la industria litífera, lo cual terminaron vendiendo gran parte de esos activos mineros a compañías extranjeras,
por 2,50 pesos, porque así es como se determina en un mercado necesitado de financiamiento. O sea, si no hay financiamiento, no existe claramente ninguna minería que permite desarrollarse en un país. Y bueno, acá el punto es que gran parte de esa falta de no declarar el litio commodity justamente dio de manera sideral que cualquiera declaraba lo que consideraba. Y esto es lo que justamente siempre hemos anunciado, que declaraban valores por debajo de los precios internacionales. Tal es así que había una gran diferencia sobre los precios FOB y los precios publicados, en realidad los precios del mercado, que se publicaban a niveles internacionales. Y esto conllevó a que la propia Mesa Nacional del Litio se diera a conocer sobre determinados planteos, escenarios montados sobre transición energética, sobre planes de inversiones, en combinación con secretarías, y etcétera, etcétera. Lo cual el hecho más grave fue justamente de la desinformación de grandes inversiones que venían anunciando, que todo esto fue conllevando a que tenían ese andamiaje o ese andamiaje impositivo y jurídico del cual le daría esos beneficios a estas grandes inversiones. Bueno, también hay una gran nota sobre cuál es el ingreso de esas divisas al país y el aporte de capital sobre esas inversiones, teniendo en cuenta que no se ve reflejado en ninguna de las provincias litíferas que hoy desarrolla estas exportaciones del carbonato de litio. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares que la Argentina no lo vio. Y la verdad que vemos ahora a muchos periodistas sorprendidos por esta situación. Claramente, bueno, fuimos silenciados, fuimos ridiculizados y también fuimos, obviamente, el foco de esa batalla que creemos que hoy por hoy se empieza a visualizar con mayor transparencia y también con otros actores, no solamente locales, sino internacionales como el Congreso de los Estados Unidos, que habla de la manipulación del precio de los minerales estratégicos, en el caso del litio, las tierras raras, en definitiva, todo lo que engloba la electromovilidad que fue manipulado por China. Pero principalmente en el caso del litio no considerado commodity en la región, hay una gran diferencia entre Argentina y Chile. Argentina exporta aproximadamente 33.000 toneladas y Chile exporta 300.000 toneladas. O sea, hay una gran diferencia. Y esto se lo debemos a los gobernadores, o sea que gran parte de los gobernadores y funcionarios de turno son los que hablaron de que el litio no es un commodity y bloquearon a esta Cámara para no manifestar la verdad y para no poder dar este debate frente a los foros, silenciaron a la Cámara y tuvimos que seguir avanzando en otros países sobre los modelos de constructivo de desarrollo para la región, pero siempre en la disputa, en la pelea, no poder debatir, simplemente silenciados. Y bueno, claramente acá es donde hoy observamos que lo que manifestamos y la pérdida sistemática del litio, del recurso, se ve totalmente como agenda de futuro en el corto plazo. Creemos que el año 2026 va a ser muy importante con relación a cómo vamos a manejar nuestros recursos mineros y cuál es la posibilidad para desarrollar una industria mucho más potente. Bueno, para hecho hemos hecho nosotros allá por el 2022 la presentación del mercado de metales, que fuimos obviamente censurados y también bloqueados por la propia Comisión Nacional de Valores, el 19 de mayo del 2022, emitiendo una alerta inversor. Y acá es donde nos tenemos que detener. Un proyecto del cual presentamos, donde la justicia también le determina que esto es público, esto lo puede visualizar cualquiera, que la justicia le dice a la CNB, ustedes no tienen la atribución de determinar sobre un proyecto,
sobre un proyecto. Es como cortar las propias alas a la innovación. Y esto es lo que representa la propia cartelización de la industria. Operan con los organismos reguladores de turno para silenciar y bloquear cualquier proyecto de innovación que permitiese el crecimiento de un país. Y les duele eso, porque esto está visible y transparente, como haciendo este canal, producto de que grandes sectores de los medios están totalmente monopolizados y articulados para seguir con la misma estructura de desinformación, de realidad y lo que representa la minería en el país. Por eso seguimos avanzando y seguimos publicando y seguimos dando total transparencia de lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo de cara al futuro. Entonces, la realidad del país, y más allá de este video, creo que el punto fundamental es entender qué es lo que pasa con la minería de la Argentina. Cartelizada, monopolizada y de poca escalabilidad de cara al futuro porque somos país exportador de materias primas, no somos país transformador de materias primas. Lamentablemente, esto es lo que realizaron y todavía no se trata en una agenda de debate de colores políticos, de diferentes colores políticos, que permite justamente darle esta visibilidad a la sociedad, porque la gente no entiende y no comprende lo que pasa con la minería, que es el gran sector de una economía que obviamente puede darle un impacto directo, porque es una una gran industria que genera muchísimos empleos, pero también tiene una cadena de valor tan importante que es justamente la transformación de las materias primas. Lamentablemente todo esto que estoy comentándoles es lo que realmente bloquearon y lo que manipularon determinados sectores de la política nacional y que la propia normativa y las propias leyes que articulan el financiamiento y también los beneficios fiscales que tienen las compañías mineras deberían empezar a visualizar qué es lo que realmente sucedió en la industria minera nacional con respecto al tema litio y cuáles son los vectores que dieron inicio a este proceso de cartelización de la industria y monopolización, porque hoy por hoy, teniendo en cuenta cómo está el mercado, queda concentrado el 70% en una sola compañía. Y esto es el hecho de gravedad frente a lo que representa el recurso litífero del país. Y no se trata de que las inversiones no estén en el país, se trata de cómo los argentinos tenemos la capacidad de poder articular un proceso constructivo y un proceso de desarrollo. Y lamentablemente, gran parte de la sociedad argentina con este modelo quedó fuera de lo que representa la minería nacional. Y el hecho de gravedad es que la información es carente porque le falta un censo minero al país del cual tengamos claridad de qué recursos mineros tiene la Argentina y cuál es su proyección.